Hay instantes en los que la mente parece tomar el control sin pedir permiso. Un pensamiento surge y de pronto la calma se rompe. La respiración se acelera. El cuerpo se tensa. La ansiedad ocupa el lugar donde antes había quietud. Hace más de 2500 años, el Buda señaló algo esencial. La mente puede ser el origen del sufrimiento, pero también el portal hacia la liberación. No es una enemiga que haya que destruir, ni una fuerza caótica imposible de gobernar, sino un territorio que necesita ser comprendido con paciencia y lucidez. Este camino no empieza intentando callar los pensamientos, ni luchando contra lo que aparece en tu interior. Empieza aprendiendo a mirar la mente tal como es, porque solo aquello que se comprende profundamente puede transformarse. En la sabiduría budista, la mente no es solo pensamiento, es sensación, percepción, emoción y respuesta. Es el espacio donde nace la experiencia misma. Los antiguos maestros la llamaron cita, un flujo vivo y cambiante que nunca se detiene, un proceso en movimiento constante, nunca una estructura fija. Comprender esto lo cambia todo, porque si la mente no es rígida, entonces tampoco lo son tus estados internos. La ansiedad no es una condena. La tristeza no es una identidad. La confusión no es permanente. Imagina por un momento un cielo inmenso. A veces está limpio, luminoso, abierto. Otras veces se cubre de nubes densas, truenos y relámpagos. Pero pase lo que pase, el cielo no desaparece. Las nubes no lo destruyen. Solo lo ocultan por un tiempo. Así funciona la mente. Los pensamientos difíciles, las emociones intensas, los miedos recurrentes no alteran su naturaleza profunda. Solo la cubren momentáneamente. Cuando aprendes a observarlos, sin identificarte con ellos, la claridad que parecía perdida comienza a revelarse por sí sola. El Buda enseñó que la mente es como un río. Nunca es el mismo, de un instante a otro. A veces fluye con suavidad. Otras veces se vuelve turbulento y arrastra todo a su paso. Pero incluso en su agitación, sigue siendo agua en movimiento. De la misma manera, tu mente puede contener calma y agitación, claridad y confusión, sin que ninguna de esas condiciones defina quién eres. En esencia, esta comprensión abre una puerta profunda. No estás atrapado en ningún estado mental para siempre. Todo cambia, todo pasa, y detrás de cada tormenta interna existe un espacio silencioso que nunca ha sido dañado. Los pensamientos, decía el Buda, son como olas en el océano. Algunas son suaves y apenas rozan la superficie. Otras se levantan con fuerza y parecen abrumarlo todo. Pero ninguna ola permanece. Todas nacen, alcanzan su punto máximo y regresan al océano del que surgieron. Incluso los pensamientos más oscuros, los que parecen no tener salida, siguen esta misma ley. No poseen un poder absoluto, a menos que se lo entreguemos. Aquí aparece una enseñanza central del budismo: no es lo que ocurre afuera lo que determina tu paz, sino la relación que estableces con lo que ocurre dentro. Cuando alimentas un pensamiento con miedo o resistencia, le das fuerza. Cuando lo observas sin rechazo, comienza a disolverse por sí mismo. Esta verdad está sostenida por uno de los pilares del budismo Anicca: la impermanencia. Todo lo que existe está en cambio constante. Las situaciones, los objetos, las emociones y también tus pensamientos. El sufrimiento surge cuando olvidamos esto. Cuando creemos que el dolor será eterno o que la felicidad nunca se irá. Pero al comprender la impermanencia, algo se suaviza. Aparece la paciencia, la confianza de saber que ninguna noche es infinita y que todo amanecer llega sin ser forzado. Para transmitir estas enseñanzas, el Buda solía usar historias sencillas, capaces de atravesar la mente y tocar directamente la experiencia. Una de ellas revela con claridad cómo se puede permanecer en calma incluso frente a la agresión. En un pequeño pueblo, mientras el Buda compartía sus enseñanzas, un hombre lleno de resentimiento decidió enfrentarlo. No creía posible esa serenidad de la que tanto se hablaba.
convencido de que nadie podía permanecer imperturbable. Se abrió paso entre la multitud y comenzó a insultarlo con furia. Las palabras eran duras, afiladas, cargadas de ira. La gente observaba en silencio, esperando una reacción. Pero el Buda no respondió con enojo, ni con defensa, ni con palabras elevadas. Simplemente lo miró con una calma profunda, sin rechazo, sin tensión. Cuando el hombre, agotado, se quedó sin voz, el Buda le hizo una pregunta inesperada, y en esa pregunta no solo transformó a quien lo atacaba, sino que dejó una enseñanza eterna sobre el verdadero dominio de la mente. Preocupaciones, listas interminables, recuerdos y anticipaciones. En ese estado, la mente no está realmente aquí. Está fragmentada. La atención plena aparece entonces como un gesto sencillo y profundo: volver. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver a este instante. Cuando llevamos la atención a la respiración, no estamos buscando controlarla, ni hacerla perfecta. Simplemente la reconocemos tal como es. El air entra, el air sale. Ese movimiento constante se convierte en un punto de apoyo estable en medio del vaivén mental. No detiene los pensamientos, pero nos da un lugar desde donde observarlos sin quedar atrapados en ellos. Poco a poco ocurre algo sutil. La mente, que antes corría sin pausa, empieza a espaciarse. Entre un pensamiento y otro aparece un pequeño silencio. Al principio es casi imperceptible, pero con la práctica, ese espacio se amplía, y en él descubrimos una sensación desconocida para muchos: no hacer nada, y aún así, estar plenamente vivos. El Buda enseñó que la atención plena no consiste en forzar la mente a estar tranquila, sino en acompañarla con una presencia amable. Cuando observamos sin juzgar, la mente deja de sentirse amenazada. Y cuando la mente no se siente atacada, se suaviza por sí misma. Este es un punto clave. La mayoría de las personas intentan dominar sus pensamientos con dureza, con exigencia, con rechazo. Pero eso solo genera más tensión. La atención plena propone otro camino: mirar con curiosidad, escuchar sin corregir, permitir que cada experiencia se revele tal como es. Así, si aparece un pensamiento de miedo, no lo expulsamos. Lo reconocemos: aquí está el miedo. Si surge la tristeza, no la negamos. La sentimos en el cuerpo. Notamos su textura, su temperatura, su movimiento. Al hacer esto, algo cambia. La emoción deja de ser un enemigo y se convierte en un fenómeno que puede ser comprendido. Con el tiempo, esta manera de observar transforma nuestra relación con la mente. Ya no reaccionamos de inmediato. Aparece una pausa natural entre el estímulo y la respuesta. Y en esa pausa nace la libertad. La libertad de no decir lo primero que viene a la mente. La libertad de no actuar impulsivamente. La libertad de elegir. El Buda describía este estado como despertar. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejamos de confundirnos con ellos. Comprendemos que no somos la voz que habla en la cabeza, sino la conciencia que escucha. Esta comprensión se vuelve especialmente valiosa cuando atravesamos momentos difíciles. En lugar de ser arrastrados por la ansiedad o el enojo, podemos observar cómo surgen, cómo se intensifican y cómo, inevitablemente, comienzan a disolverse. No porque los forcemos a irse, sino porque nada puede sostenerse eternamente cuando es visto con claridad. La atención plena también nos devuelve al cuerpo. Muchos viven casi exclusivamente en la mente, desconectados de las sensaciones físicas, pero el cuerpo siempre está en el presente. Al notar el contacto de los pies con el suelo, el ritmo de la respiración, la tensión o la relajación de los músculos, anclamos la conciencia aquí y ahora. Este anclaje tiene un efecto profundo. La mente deja de girar sin dirección y comienza a organizarse de manera natural, no desde el control, sino desde la coherencia. Practicar atención plena no significa retirarse del mundo. Significa habitarlo con mayor lucidez. Escuchar de verdad cuando alguien habla. Caminar
sin estar en otro lugar mentalmente. Comer saboreando, no apresurando. Responder en lugar de reaccionar. Cada uno de estos gestos cotidianos es una forma de entrenamiento. No se trata de grandes experiencias místicas, sino de pequeños regresos constantes al presente. Y esos regresos, acumulados en el tiempo, transforman la mente de raíz. Así, dominar los pensamientos no es dominarlos por la fuerza, sino dejar de ser dominados por ellos. Es reconocer su naturaleza cambiante, observarlos con atención plena y recordar, una y otra vez, que detrás de cada ola hay un océano inmenso y estable. Este es el corazón de la enseñanza del Buda. La paz no se crea eliminando la mente, sino comprendiéndola profundamente. Y cuando esa comprensión se asienta, la calma deja de ser un estado pasajero y se convierte en una base firme desde la cual vivir con mayor claridad, mayor compasión y una libertad que no depende de las circunstancias. Anticipará, a repetir, a construir identidad a partir de lo que piensa y siente. Por eso el desapego no es un acto puntual, sino un entrenamiento constante. Un volver una y otra vez a la comprensión de que pensar no es ser. El Buda sabía que la mente se aferra porque busca seguridad. Se aferra a ideas, a recuerdos, a opiniones, incluso al dolor, porque lo conocido, aunque duela, parece más seguro que lo incierto. Pero ese apego tiene un precio, nos mantiene atrapados en ciclos mentales que refuerzan el sufrimiento. Cuando empezamos a practicar el desapego, no estamos rechazando la mente, estamos educándola, le enseñamos, con paciencia, que no necesita sujetarlo todo para estar a salvo, que puede dejar pasar un pensamiento sin seguirlo, una emoción sin construirle una historia, una sensación sin convertirla en identidad. Aquí ocurre algo profundamente liberador. Al dejar de identificarnos con cada pensamiento, aparece un espacio interior más amplio, más silencioso, un espacio desde el cual podemos elegir. Elegir no reaccionar. Elegir no alimentar ciertas narrativas. Elegir no convertir cada pensamiento en una verdad absoluta. El budismo no propone una mente vacía, sino una mente desapegada. Una mente que puede contener pensamientos sin quedar atrapada en ellos, como una mano abierta que puede sostener y soltar, en lugar de un puño cerrado que termina cansado y dolorido. Este desapego se vuelve especialmente valioso cuando enfrentamos el sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado nace del apego mental al dolor, de repetirlo, de justificarlo, de revivirlo una y otra vez. Cuando soltamos, el dolor sigue su curso natural y también se transforma. Poco a poco descubrimos que no necesitamos expulsar los pensamientos negativos, solo no alojarlos, no darles una casa permanente en la mente, no sentarlos en el centro de nuestra vida interior. Y entonces ocurre algo sutil pero poderoso. La mente empieza a perder su tiranía. Sigue produciendo pensamientos, pero ya no gobierna cada decisión, cada emoción, cada paso. Nosotros dejamos de vivir reaccionando y comenzamos a vivir respondiendo. Este es el corazón de la enseñanza budista. Sobre la mente, no se trata de controlar, sino de comprender. No de reprimir, sino de soltar. No de luchar contra los pensamientos, sino de dejar de confundirnos con ellos. Cuando entendemos esto, la mente se convierte en una aliada, un instrumento útil, flexible, creativo, y nosotros recuperamos algo esencial, la capacidad de habitar el presente sin ser arrastrados por él. Así, el desapego no nos vuelve fríos ni indiferentes, nos vuelve libres. Libres para sentir sin ahogarnos, libres para pensar sin encadenarnos, libres para vivir sin cargar con cada ola como si fuera el océano entero. Y desde esa libertad interior, la calma deja de ser un estado ocasional y se convierte en una base firme, una presencia silenciosa que permanece incluso cuando la mente vuelve a agitarse. Porque ahora sabemos algo que antes ignorábamos: los pensamientos pasan, las emociones cambian,
pero la conciencia que observa permanece. Rápidas y exigentes de la vida diaria. Cuando practicamos el desapego de manera constante, ocurre algo muy humano y muy profundo. Dejamos de pelearnos con nuestra propia mente. Es como si, poco a poco, le dijéramos internamente: te veo. Sé que estás ahí, pero ya no necesitas dirigir cada paso de mi vida. Con el tiempo, esta actitud cambia el tono de nuestro diálogo interior. Cada pensamiento difícil que aparece ya no es un enemigo que hay que expulsar, sino una señal que podemos observar con serenidad. Y esa observación, sostenida con paciencia, empieza a volver la mente más liviana, menos rígida, menos propensa a aferrarse. Aquí entra un elemento esencial que el Buda jamás separó del desapego: la compasión hacia uno mismo. Porque soltar no significa endurecerse. No es decir no debería sentir esto, o tengo que dejar de pensar así. Al contrario, es reconocer con honestidad: esto también forma parte de la experiencia humana. Cuando nos tratamos con amabilidad, la mente deja de defenderse. Es como un niño que deja de llorar cuando se siente escuchado. La mente, al sentirse comprendida, ya no necesita gritar a través de pensamientos repetitivos. Se calma porque ya no está sola contra sí misma. Desapego y compasión son inseparables. Al no aferrarnos a los pensamientos, dejamos de castigarnos por tenerlos. Y al dejar de castigarnos, la mente se vuelve más flexible, más abierta al cambio, más capaz de adaptarse a la impermanencia de la vida. El Buda enseñó que no se trata de eliminar pensamientos, sino de aprender a convivir con ellos sin que nos hieran. Cuando dejamos de identificarnos con cada idea que surge, descubrimos un espacio interior de calma que siempre estuvo ahí, independiente de lo que ocurra afuera. Ese es el verdadero poder del desapego: comprender que la libertad no está en controlar la mente, sino en no ser controlados por ella. Y para fortalecer esta comprensión, el budismo nos ofrece una práctica fundamental: la meditación diaria. La meditación no es un escape, ni un ritual vacío. Es un entrenamiento, un cuidado constante de la mente. Así como el cuerpo necesita movimiento para mantenerse sano, la mente necesita espacios de quietud para recuperar su equilibrio natural. Cada sesión de meditación, por breve que sea, es una oportunidad para afinar la atención, para pulir ese diamante interior que a menudo queda cubierto por el polvo de la prisa y la preocupación. Imagina la mente como un lago profundo. Cuando estamos atrapados en pensamientos y emociones, la superficie se agita y no podemos ver con claridad. Pero cuando meditamos, las aguas empiezan a aquietarse. Y en esa quietud aparece algo revelador: no hay nada que temer en el fondo. La paz que buscamos afuera siempre estuvo esperando dentro. Una de las prácticas más sencillas y poderosas es la meditación de calma. Consiste en llevar la atención a un solo punto: la respiración. Un sonido, una imagen sencilla. Al hacerlo, la mente deja de saltar sin rumbo, como un mono inquieto que aprende, poco a poco, a sentarse en silencio. Al principio hay resistencia, pensamientos que no paran, incomodidad, impaciencia, pero con la constancia, algo cambia. La mente empieza a disfrutar de ese espacio de descanso, no porque esté forzada, sino porque ha encontrado un lugar seguro. Desde ahí, se abre el camino hacia una observación más profunda, ver la realidad tal como es, sin los filtros del miedo y del juicio. La mente se vuelve clara, estable, confiable, como un elefante fuerte, que, una vez entrenado, se convierte en un gran aliado. La meditación también nos enseña paciencia. Los frutos no siempre son inmediatos. A veces parece que la mente está más agitada que antes, pero eso solo significa que ahora estamos viendo lo que siempre estuvo ahí. Como limpiar una habitación cerrada durante años: al principio se levanta el polvo, pero luego el aire se aclara. Con el tiempo, la práctica diaria genera estabilidad emocional. Las emociones siguen llegando, pero ya no nos arrastran. Es como tener un ancla en medio del mar: las olas existen, pero no perdemos el rumbo.
La constancia es clave, no como una obligación rígida, sino como un acto de cuidado. Sentarte a meditar, aunque sean 5 minutos, es decirte a ti mismo, mi paz importa. Y poco a poco, esa paz deja de estar limitada al cojín de meditación. Empieza a acompañarte en la vida cotidiana, en las conversaciones, en los problemas, en los momentos difíciles. Se vuelve una voz interior suave que recuerda, respira, vuelve aquí. Así, la meditación no te separa del mundo. Te permite habitarlo con mayor claridad. Te enseña que la paz no es una meta futura, sino una forma de caminar el presente. Y cuando la mente aprende a descansar en esa calma, la vida empieza a verse distinta, más simple, más viva, más real. Porque, como enseñó el Buda, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino mismo. Hay un punto en el camino en el que la enseñanza deja de ser teoría y se vuelve vida. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tú empiezas a responder distinto. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando llevas estas prácticas fuera de la meditación y las depositas en el centro mismo de lo cotidiano, en los momentos más desafiantes. Lo primero no es pensar mejor. Lo primero es volver al cuerpo, porque la mente se enciende con velocidad, pero el cuerpo siempre revela la verdad si estás tenso, si estás en alerta, si estás reaccionando desde el miedo. Por eso, empecemos por un hábito que parece pequeño, casi demasiado simple, y sin embargo, puede salvarte en medio de una tormenta interior: la respiración consciente como refugio. Imagina tu mente como un barco en mar abierto. Hay días en los que el agua se siente amable, y el barco avanza sin esfuerzo. Y hay días en los que una ola interna aparece de la nada: un comentario, una prisa, una noticia, una herida antigua, y de pronto, la calma se convierte en ansiedad. La respiración consciente es ese ancla que siempre llevas contigo. No tienes que buscarla, no tienes que pedir permiso. Está ahí, incluso cuando tú te olvidas de ti. Cuando sientas que la mente empieza a agitarse, haz algo muy concreto. Toma 3 respiraciones profundas, completas, y deliberadas. Siente el aire entrar por la nariz, llenar el abdomen, abrir un espacio que no es solo físico, sino mental, y luego exhala despacio, como si soltases una cuerda que llevabas tensada desde hace horas. Es un mensaje directo al sistema nervioso. Estoy aquí, estoy a salvo, puedo sostener esto. Y lo más importante, esa respiración crea un intervalo, un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que tú haces. Con eso, ahí nace la libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no ser arrastrado. Piensa en una discusión, en ese instante en que la ira quiere tomar el volante. Cuando respiras así, no estás reprimiendo nada. Estás recuperando el centro antes de hablar, antes de reaccionar, antes de herir. Y esa pausa, aunque dure 2 segundos, puede cambiar el destino de una conversación, y a veces, el destino de una relación. La segunda práctica parece contraria a todo lo que el mundo moderno celebra: hacer una sola cosa a la vez. Vivimos convencidos de que la multitarea es eficiencia, pero el budismo lo mira con claridad. Cuando dispersas tu atención, dispersas tu energía, y cuando tu energía se fragmenta, la mente se fatiga, y una mente fatigada se vuelve más vulnerable a la negatividad. Es como una linterna. Si enfocas su luz en un solo punto, iluminas con fuerza. Si la abres para cubrir toda la habitación, la luz se debilita, y al final no ves nada con nitidez. Por eso, transforma lo simple en práctica. Lavas los platos y lavas los platos. Caminas y caminas. Bebes café y bebes café. Siente el agua caliente en las manos. Escucha el sonido de los platos. Percibe el olor del jabón. No porque sea místico, sino porque es real. Y en lo real, la mente se asienta. Eso es lo que muchos monjes llaman meditación en acción: no convertir tu vida en una distracción constante, sino en una sucesión de instantes habitados. Al principio cuesta, porque la mente aprendió a saltar,
a coger, a adelantarse, pero con práctica. Ocurre algo hermoso. Las actividades comunes dejan de ser tiempo muerto y se convierten en descanso interior. Y lo inesperado es que, haciendo una cosa por vez, terminas mejor el día, con menos agotamiento, con más claridad, con una plenitud silenciosa. La tercera práctica es un acto casi revolucionario hoy: devolverle un lugar al silencio. El silencio ya no es habitual. Se volvió raro, y cuando aparece, muchas personas lo llenan de inmediato: pantallas, ruido, información, estímulo. Pero el budismo nos invita a recordar algo básico. El silencio no es vacío, estéril, es espacio fértil. Al principio, cuando te sientas en silencio, puede parecer peor, como si la mente hiciera más ruido que antes. Pero eso no es que estés retrocediendo, es que por fin estás mirando. Es como abrir una habitación cerrada: primero se levanta el polvo, después entra el aire. Si permaneces, aunque sean 5 minutos, sin distracción, la mente empieza a ordenarse sola, como un lago cuando el viento se detiene. La superficie se aclara, y en esa claridad aparece algo que no oías antes: tu intuición, tu honestidad, tu verdad. Y ese silencio también cambia cómo escuchas a los demás. Porque cuando dentro hay ruido, no escuchamos realmente. Solo interpretamos, respondemos, defendemos, anticipamos. El silencio te devuelve la escucha verdadera, la empatía, la capacidad de conectar sin pelear. Luego está uno de los desafíos más cotidianos y más dolorosos: las críticas, los juicios, la negatividad ajena. Aquí la enseñanza del Buda no es dura, pero es precisa. Un comentario negativo es como un regalo que alguien intenta entregarte. Si lo aceptas, lo cargas. Si no lo aceptas, sigue perteneciendo a quien lo trajo. Esto no significa ignorar todo. Hay críticas que enseñan. La clave está en el filtro. Cuando alguien te critique, antes de llevarlo al corazón, respira y pregúntate: ¿esto contiene algo útil para mejorar? ¿O es solo la proyección del dolor del otro? Si es útil, toma lo útil con humildad. Y lo demás, suéltalo, como hojas que el viento arrastra sin que tengas que perseguirlas. Cuando entrenas esta actitud, desarrollas una protección real, no una dureza que te vuelve frío, sino una estabilidad que no se rompe por cualquier opinión. Y ahora, una práctica simple que cambia el clima interno de tu mente: la gratitud. Como hábito, la mente tiende a buscar lo que falta. Tiene una especie de radar para detectar carencias, errores, amenazas. La gratitud reeduca ese radar. Cada mañana, antes de empezar el día, elige 3 cosas. No tienen que ser grandes. A veces lo más transformador es lo humilde: un techo, un vaso de agua, un cuerpo que todavía respira, la voz de alguien, la luz entrando por la ventana. La gratitud no niega las dificultades, pero evita que tu mente sea secuestrada por ellas. Te recuerda que, incluso en días duros, todavía existe algo que sostiene. Y con el tiempo, la gratitud hace algo más profundo. No solo cambia cómo ves el mundo, cambia cómo te ves a ti. Empiezas a percibir que tu vida no es solo una lista de problemas a resolver. Es también un terreno donde puedes crecer, aprender, ablandarte, despertar. Y entonces, todo se integra. Respiración consciente para regresar. Una sola cosa a la vez para no dispersarte. Silencio para aclararte. Filtro ante la crítica para no cargar lo ajeno. Gratitud para reorientar el corazón. Dominar la mente no significa borrar pensamientos ni emociones. Significa aprender a vivir con ellos sin ser arrastrado. Significa descubrir que la paz no es ausencia de tormentas, sino la capacidad de mantener el centro mientras llueve. Y ahora quiero dejarte con una pregunta suave, pero poderosa. ¿Qué gesto pequeño puedes hacer hoy para cuidar tu mente? Tal vez sea una respiración antes de responder. Tal vez sea 5 minutos de silencio antes de dormir.
Tal vez sea agradecer algo simple que has dado por sentado. Porque ese pequeño gesto no cambia solo el momento. Empieza a cambiar el lugar desde donde vives. Y si quieres, cuéntame, ¿qué parte de todo esto resonó más contigo? ¿Qué práctica sientes que podrías comenzar hoy? Sin presión, sin perfección, solo con sinceridad. Vamos a descubrir juntos cómo lograrlo. Capítulo 1. La naturaleza de los pensamientos. Entender la mente para empezar a tomar el control. Para aprender a dominar los pensamientos. Primero, necesitamos mirar de frente una verdad sencilla. La mente no se detiene. En el budismo se dice que la mente humana es como un río. Los pensamientos fluyen sin pausa, uno detrás de otro. Y como ocurre con un río, a veces el agua corre suave, transparente, y otras veces se vuelve turbulenta, caótica, como si todo arrastrara consigo. Cuando no sabemos relacionarnos con ese flujo, los pensamientos se convierten en olas incontrolables. Y entonces aparece lo que tantos conocen: ansiedad, tristeza, estrés, como si la mente se transformara en un mar agitado del que no se puede salir. La mente, por naturaleza, produce pensamientos. Esa es su función: analizar, recordar, proyectar, imaginar. Pero no todos los pensamientos son útiles. Muchos son automáticos, repetitivos, incluso obsesivos. Llegan sin invitación, se instalan sin permiso, y ahí nace el primer punto fundamental del camino. Tú no eres tus pensamientos. Que algo pase por tu mente no significa que te defina. Son parte de tu experiencia mental, como nubes que cruzan el cielo. Algunas claras, otras densas, pero ninguna de ellas es el cielo. Ahora bien, ¿por qué lo negativo pesa tanto? Aquí aparece algo que también conviene comprender: el sesgo de negatividad. Nuestra mente, desde tiempos antiguos, aprendió a enfocarse más en lo amenazante que en lo agradable. Porque era una estrategia de supervivencia. Nuestros ancestros necesitaban detectar peligros. Y aunque hoy ya no vivimos huyendo de depredadores, ese mecanismo sigue activo. La mente continúa buscando lo que podría salir mal. Entenderlo cambia algo por dentro. Porque cuando reconoces que la mente tiende a ir hacia lo negativo, ya no lo tomas como una sentencia personal, sino como un patrón que puede observarse y transformarse. En el budismo se enseña algo muy claro. Los pensamientos negativos no son el problema en sí mismos. El sufrimiento nace cuando te aferras. Cuando un pensamiento aparece y tú lo conviertes en identidad, en verdad absoluta, en historia definitiva. Es como una chispa si la miras. Se apaga sola. Pero si la alimentas con más ideas, más imágenes, más diálogo interno, esa chispa puede volverse incendio. Entonces, ¿qué propone el budismo como primer paso real? Una práctica simple y profunda: observación sin juicio, en lugar de reaccionar, en lugar de luchar. En lugar de querer borrar lo que surge, te conviertes en testigo. Imagina que estás sentado en la orilla de un río. Los pensamientos pasan como hojas flotando. No las atrapas, no las empujas, no intentas detener el agua. Solo miras y dejas que sigan. Esto requiere paciencia, porque estamos acostumbrados a reaccionar. Pero la próxima vez que surja un pensamiento negativo, intenta hacer algo diferente. Obsérvalo. Pregúntate con calma: ¿qué emoción despierta este pensamiento? ¿De dónde parece venir? ¿Es útil o solo está ahí por costumbre? Esas preguntas no son para pelear con la mente, son para desarmar el hechizo. Porque cuando miras con claridad, el pensamiento pierde parte de su poder. Y aquí entra otra enseñanza central: la impermanencia. En el budismo se recuerda que todo es transitorio, incluso lo que ocurre dentro de ti. Ningún pensamiento se queda para siempre. Todos aparecen, se transforman, se efan. Por eso, cuando una cadena mental se vuelve pesada, recordar una frase simple puede ayudarte a soltar: esto también pasará. No como consuelo superficial, sino como verdad profunda. Porque el pensamiento, por más intenso que se sienta, no es eterno.
Es un visitante. Y tú no tienes por qué construirle una casa. Con el tiempo, cuando practicas observar sin aferrarte, ocurre algo silencioso. Muchos pensamientos negativos pierden fuerza. La mente empieza a calmarse. La turbulencia baja. Y aparece un espacio interior que antes no notabas. Ese espacio es esencial, porque desde ahí ya no actúas desde la reactividad, sino desde la serenidad. Claro, este proceso no es inmediato. La mente no se calma en una noche, sobre todo si lleva años entrenada en negatividad. Pero cada vez que observas sin juzgar, cada vez que practicas no identificarte, estás fortaleciendo algo dentro de ti, la capacidad de ser dueño de tu mente en lugar de ser esclavo de ella. Y para cerrar este primer capítulo, quiero dejarte una reflexión suave, pero poderosa. ¿Qué pasaría si empezaras a ver tus pensamientos como visitantes temporales? ¿Cómo cambiaría tu vida diaria si en vez de pelear con ellos, aprendieras a mirarlos y soltarlos? Ese es el primer paso hacia una mente más libre. Observar, entender y poco a poco soltar. Capítulo 2. La influencia del entorno en nuestros pensamientos. Ahora que ya miramos la naturaleza de los pensamientos, avancemos hacia algo que a menudo se subestima: el poder del entorno. En el budismo se entiende que no pensamos en el vacío. Somos profundamente influenciados por lo que nos rodea, el ambiente, las personas, las conversaciones, los estímulos diarios. Todo eso entra en la mente como semillas, y esas semillas germinan en forma de pensamientos, emociones e incluso conductas. Piensa un momento. ¿Cuántos estímulos atraviesan tu mente cada día? ¿Redes sociales? Noticias, comentarios ajenos, lugares cargados, tensiones invisibles. Cada elemento deja huella. Si te expones constantemente a mensajes negativos, a ambientes de tensión o a personas que viven quejándose, es natural que tu mente empiece a generar pensamientos similares, no porque seas débil, sino porque la mente absorbe clima emocional. Es como respirar aire contaminado, tarde o temprano se nota. Aquí surge una idea poderosa. Tu entorno influye en tu mente, y tu mente también empieza a reflejar ese entorno. Por eso, el budismo propone cultivar una actitud de vigilancia ambiental, decidir con conciencia qué permites entrar en tu vida. No se trata de aislarte ni de negar la realidad. Se trata de ser selectivo, cuidadoso, responsable con tu mente. Puedes empezar por algo concreto: reducir contenido que te dispara ansiedad, estrés o comparaciones, limitar tiempo en espacios que te cargan, establecer límites con personas que alimentan un clima de crítica o pesimismo constante. Y no es solo por psicología. En la visión budista, cada persona porta una energía emocional que influye en quienes la rodean. Si pasas tiempo con alguien que practica calma, gratitud y paz, esa energía se contagia de manera natural. Si pasas tiempo con alguien que vive desde la queja, el juicio y la irritación, también se contagia. Imagina tu mente como un jardín. Si lo llenas de plantas saludables, luz, aire, ese jardín se vuelve un refugio. Pero si dejas crecer espinas y plantas tóxicas, después te preguntas por qué no hay paz. Como un jardinero, tú puedes elegir qué cultivar, cómo aplicarlo en lo cotidiano. Empieza con una revisión honesta. ¿Qué contenido consumes? ¿Con quién compartes más tiempo? ¿Tu casa y tu espacio de trabajo te sostienen o te drenan? Luego, haz cambios pequeños pero constantes. A veces basta con limitar redes sociales. A veces basta con elegir música que calme. A veces basta con rodearte de objetos, imágenes o lecturas que te recuerden serenidad. Y aunque no puedas cambiar tu entorno físico de inmediato, sí puedes cambiar algo muy importante: tu relación con él. Ese cambio interno, con el tiempo, empieza a reflejarse afuera. Y poco a poco, atraes personas y situaciones más alineadas con tu paz. Para cerrar este capítulo, una pregunta: ¿qué tipo de entorno estás cultivando para tu mente? ¿Y qué pequeño cambio podrías hacer hoy para acercarte a influencias más armoniosas?
porque cuidar tu entorno también es cuidar tu mente. Capítulo 3. El poder del desapego y la no identificación con los pensamientos. Hasta aquí ya entendimos dos cosas. La mente produce pensamientos como un río, y el entorno siembra estados mentales en nosotros. Ahora llegamos a una de las herramientas más poderosas del budismo para reducir el sufrimiento, el desapego, y con él, la no identificación. A lo largo de la vida, aprendimos a creer que lo que pensamos define lo que somos, pero el budismo enseña algo liberador. El yo fijo no se encuentra en los pensamientos. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, los estados cambian. Si tú fueras eso, ¿qué quedaría de ti cuando todo cambia? Por eso aparece la metáfora clásica. Los pensamientos son nubes, pero tú puedes ser el cielo. Algunas nubes traen tormenta, otras son livianas, pero ninguna de ellas rompe el cielo. La no identificación consiste en esto: reconocer que los pensamientos vienen y van, y tú no tienes que convertirlos en identidad. ¿Por qué es tan importante? Porque el sufrimiento nace cuando el pensamiento se vuelve sentencia. Aparece un pensamiento como no soy suficiente, siempre fracaso, nunca cambiaré, y en vez de verlo como una ola distante, lo tomas como verdad absoluta. Ahí se enciende el dolor. El budismo lo describe de otra forma. Los pensamientos son olas en el océano. Suben, rompen, se disipan. Si intentas agarrarlas, te agotas. Si las observas, descubres que debajo hay profundidad y calma. Practicar desapego no significa ignorar, no significa reprimir, significa dejar de aferrarte. Y cuando dejas de aferrarte, ocurre algo muy humano y hermoso. La mente se vuelve más ligera, más flexible, menos tirana. Situación. Cuando aprendes a soltar, la mente se vuelve más liviana y el corazón deja de pelear con lo inevitable. 10. Rodéate de personas y hábitos que nutran tu calma. La mente aprende por contagio, aprende por repetición, aprende por compañía. Si compartes tu tiempo con gente que te inspira serenidad, honestidad y crecimiento, tu mente se orienta con más facilidad hacia ese mismo rumbo. Y si todavía no tienes ese entorno, puedes empezar por algo pequeño. Elegir una lectura, una práctica, una rutina que te devuelva a ti. Y ahora, deja que todo esto se acomode dentro, como agua que vuelve a su cauce. Porque dominar la mente no es volverte perfecto, no es borrar pensamientos, no es dejar de sentir. Es algo más íntimo y más real: aprender a relacionarte con tu mente con sabiduría. Volviendo al desapego, con un poco más de profundidad, las emociones no son un error, son un lenguaje. El problema comienza cuando una emoción se vuelve un timón y tú te dejas llevar sin darte cuenta. Por eso el desapego no te pide frialdad, te pide presencia. Reconocer lo que aparece, sin convertirlo en tu identidad. Un día surge un pensamiento: no soy suficiente. Y antes, quizás, ese pensamiento era como una orden. Te cambiaba el ánimo, te encogía el cuerpo, te robaba el impulso. Pero cuando practicas el desapego, sucede algo sutil. Lo miras y lo reconoces. Ah, ahí está otra vez. Y en esa frase simple hay un poder inmenso. Porque rompe el hechizo. Te recuerda que es solo un pensamiento, una idea pasajera, no una realidad. Una técnica útil es etiquetar. No para juzgar, no para pelear, solo para crear distancia. Pensamiento de miedo, pensamiento de inseguridad, pensamiento de comparación. Eso basta para que el pensamiento deje de ser yo y se convierta en algo que aparece. Y cuando aparece esa distancia, la mente respira. También puedes usar la imagen de la hoja que cae en un río. El pensamiento llega, se posa y se va río abajo. Tu trabajo no es perseguirlo, ni detenerlo. Tu trabajo es no retenerlo. Porque el budismo deja una enseñanza que atraviesa todo el camino: lo que resistes persiste. Si luchas contra un pensamiento, lo fijas. Si lo reprimes, lo fortalece en la sombra. Pero si lo observas con calma, sin juicio, pierde fuerza.
Desapegarte es aprender a fluir con el río mental, en lugar de agotar tu vida nadando contra la corriente. Y con esa ligereza llega una libertad tranquila. Ya no cargas cada pensamiento como un destino. Ya no te dejas definir por cada nube. Tú eres el cielo. El pensamiento solo pasa. Capítulo 4. Fortalece la mente con la meditación diaria. Después de comprender la naturaleza de los pensamientos, el impacto del entorno y el arte del desapego, llegamos a una herramienta central en el budismo: la meditación. Y aquí conviene decirlo con claridad: la meditación no es solo sentarse en silencio. Es un entrenamiento, un arte paciente, un gimnasio interno donde fortaleces la mente para que no sea arrastrada por cada ola. Imagina tu mente como un lago. Cuando estás agitado, el lago está revuelto y no puedes ver el fondo. No puedes ver con claridad. No puedes distinguir lo real de lo que solo es ruido. Pero cuando meditas, el agua se aquieta y entonces empiezas a ver. No porque la vida cambie de inmediato, sino porque tu mirada se vuelve más clara. La meditación no elimina pensamientos, pero transforma tu relación con ellos. Dejan de mandarte. Dejan de poseerte. Dejan de dirigirte. En la vida cotidiana la mente suele actuar como un mono saltando de rama en rama, de idea en idea, de miedo en miedo, de recuerdo en recuerdo. Por eso se habla de la mente de mono. La meditación es el ancla, no porque amarre tu vida, sino porque te devuelve al presente. Un ejercicio sencillo para empezar es la respiración. Siéntate cómodo. Cierra los ojos. Lleva la atención al aire entrando y saliendo. Inhala, siente. Exhala, suelta. No intentes controlar la respiración, solo obsérvala. Y cada vez que aparezca un pensamiento, porque aparecerá, no lo conviertas en problema. Solo reconócelo y vuelve con suavidad a la respiración. Es el gesto, repetido una y otra vez. Es el entrenamiento real. Regresar. Regresar al presente. Regresar a ti. Al principio, puede sentirse difícil. Incluso puede parecer que hay más pensamientos que antes. Pero en realidad, no hay más, solo los estás viendo con más honestidad. Y con el tiempo nace una cualidad preciosa: ecuanimidad. La capacidad de sostener una mente equilibrada, incluso si por dentro pasan emociones intensas. La ecuanimidad es como un refugio interno, un lugar que no depende de las circunstancias, un punto firme en medio del movimiento. Y lo hermoso es que, poco a poco, la calma de la meditación no se queda en la meditación. Empieza a filtrarse en tu día. Te vuelves menos reactivo, más claro, más dueño de tus respuestas. Empiezas a responder desde la paz, en lugar de reaccionar desde el impulso. La clave para que esto ocurra no es la perfección, es la constancia. 5 minutos al día, 10, 15. No importa tanto el tiempo como el gesto repetido: sentarte, observar, regresar. Porque cada vez que regresas a la respiración, fortaleces tu mente, como un músculo que aprende a sostenerse. Y al final, meditar te enseña algo muy simple: los pensamientos son pensamientos. No son órdenes, no son verdades absolutas, no son tu identidad. Capítulo 5. Consejos prácticos para dominar la mente en la vida diaria. Y ahora sí, llevemos todo esto al suelo de la vida real. Porque la verdadera transformación no ocurre solo en un cojín de meditación. Ocurre cuando el día te empuja y tú eliges responder con presencia. La mente es como un músculo: cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Y estos consejos son como ejercicios pequeños, pero consistentes. Uno practica atención plena en actividades simples. Lavar platos, caminar, dujarte, preparar comida, en vez de estar en 1000 pensamientos. Vuelve a los sentidos: agua, sonido, textura, olor. Eso entrena el presente. 2. Observa y acepta tus pensamientos sin reaccionar. Aparece un pensamiento negativo y tú no peleas. Lo miras, lo nombras, lo sueltas. Tú eres el observador, no el pensamiento.
3. Haz chequeos mentales en el día. Detente unos segundos y pregúntate, ¿qué está pasando en mi mente ahora? ¿Esto me ayuda o me arrastra? 4. Usa afirmaciones como dirección, no como presión. Frases simples, repetidas con calma, puedo elegir mi respuesta. Vuelvo al presente. Mi mente se calma con mi respiración. 5. Practica gratitud al final del día. 3 cosas pequeñas, reales. Eso reeduca a la mente para ver lo que sí hay, no solo lo que falta. 6. Limita estímulos que disparan ansiedad. Noticias antes de dormir. Redes sociales excesivas. Conversaciones cargadas. Tu mente es permeable. Cuida lo que entra. 7. Paciencia y compasión contigo mismo. Habrá días de retroceso. No lo conviertas en culpa. La mente se entrena con suavidad persistente. 8. Crea un refugio interior. Un lugar mental de calma al que vuelves cuando todo se acelera. Respiración, silencio, presencia. 9. Aprende a soltar lo que no controlas. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes cultivar tu respuesta. 10. Elige compañía, hábitos y rutinas que nutran tu serenidad, porque la mente se contagia y también se educa por repetición. Situación 10. Y casi sin que lo notes. Volvemos al lugar más simple y más poderoso de todos, la respiración. Porque cuando la mente se precipita, cuando un pensamiento oscuro empieza a ocuparlo todo, no necesitas ganar una batalla mental. Necesitas regresar. Detente un instante, no como quien se rinde, sino como quien recupera el timón. Lleva la atención al aire. Inhala profundo y siente que no solo entra oxígeno, sino espacio. Exhala lento y permite que en esa salida se afloje una parte de la tensión acumulada en la mandíbula, en los hombros, en el pecho. Hazlo 2 veces más, sin apuro, sin demostrar nada. La respiración consciente no es un truco, es un puente. Te trae de vuelta al presente, justo cuando la ansiedad intenta arrastrarte hacia escenarios que todavía no existen. Y al volver, descubres algo íntimo. La mente puede gritar, pero tú puedes quedarte. Para cerrar este capítulo, guarda esto como un recordatorio sencillo. Estos consejos no están aquí para arreglarte. Están para entrenarte. La clave no es hacerlo perfecto, es hacerlo constante. Cada vez que observas un pensamiento sin reaccionar, estás rompiendo un patrón antiguo. Cada vez que eliges respirar en lugar de explotar, estás abriendo una grieta por donde entra la calma. Y con el tiempo, esa grieta se convierte en un camino. Capítulo 6. La importancia de la paciencia y la perseverancia. Llegados a este punto, hay una verdad que suele incomodar a la mente moderna. El cambio profundo es lento. No porque sea imposible, sino porque es real. Vivimos acostumbrados a resultados inmediatos. Queremos sentirnos mejor ya. Queremos que el pensamiento negativo desaparezca hoy. Queremos que la calma se quede para siempre después de una sola práctica. Pero la mente no funciona así. La mente es un mundo completo. Y como cualquier mundo, se transforma por estaciones, no por órdenes. Dominar la mente es un proceso gradual. Un entrenamiento continuo que requiere 2 fuerzas silenciosas: paciencia y perseverancia. La paciencia significa comprender que cada pequeño paso cuenta, incluso cuando no se nota. Quizás al principio sigas sintiendo ansiedad. Quizás sigas cayendo en los mismos pensamientos. Quizás te decepcione ver que tu mente todavía está igual. Pero no está igual, porque, aunque el pensamiento aparezca, tú ya estás aprendiendo a verlo, y eso es un cambio enorme. Aunque parezca invisible, cada vez que practicas meditación, desapego o mindfulness, estás sembrando semillas. Y las semillas no florecen el mismo día que las plantas. Primero se esconden, trabajan en silencio, y luego, cuando menos lo esperas, algo brota. La perseverancia, por otro lado, es quedarte en el camino cuando el entusiasmo se va. Es volver a tu práctica en los días en que no tienes ganas. Es sostenerte en el hábito, aunque tu mente diga, esto no sirve.
Porque habrá días difíciles, días donde recaigas en patrones viejos, días donde la mente vuelva a girar con fuerza. Y en esos días, la práctica vale el doble. El budismo insiste en algo muy simple. La transformación ocurre por repetición, como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una gota no cambia nada, pero miles de gotas. Con el tiempo, moldean la roca. Así se moldea la mente, volviendo una y otra vez, respirando una y otra vez, observando una y otra vez, soltando una y otra vez, para ayudarte a cultivar paciencia y perseverancia. Aquí tienes algunos recordatorios. Sin rigidez y sin presión. 1. Acepta que el progreso puede ser lento. No como resignación, sino como sabiduría. La mente que se apura se lastima. 2. Celebra los pequeños logros. No esperes un gran despertar para reconocerte. Si hoy pudiste observar un pensamiento negativo sin caer, eso ya es avance. Si hoy respiraste antes de reaccionar, eso ya es transformación. 3. Encuentra sentido en los momentos difíciles. No son un castigo. Son el gimnasio real donde tu mente se fortalece. 4. Recuerda por qué comenzaste. En los días confusos, vuelve a esa intención inicial: paz, claridad, libertad interna. 5. Ten compasión contigo mismo. No estás fallando por tener retrocesos. Estás aprendiendo. Y aprender implica caer y volver. 6. Practica la aceptación del presente. Muchas veces queremos cambiar la mente porque no soportamos cómo nos sentimos ahora. Pero el cambio verdadero empieza cuando dejas de pelear con tu estado actual y lo miras con honestidad. Y aquí, una imagen sencilla para que la lleves contigo: el bambú pasa años creciendo bajo tierra antes de asomar. Pero durante esos años no está quieto. Se está preparando. Tu práctica también. Puede que no lo notes hoy. Puede que no lo notes mañana. Pero está ocurriendo. Para cerrar este capítulo, hazte una promesa pequeña. Realista: no ser perfecto, sino volver. Volver a la respiración. Volver a la atención. Volver a la práctica, incluso cuando cueste. Porque la transformación no es un destino, es un camino. Capítulo 7. Practica la gratitud como antídoto para la negatividad. Ahora vamos hacia una práctica que parece suave, pero cambia el corazón de la mente. La gratitud. La gratitud no es un simple pensar en positivo. No es negar lo difícil. Es entrenar la mirada para no vivir hipnotizado por lo que falta. Porque la mente, por costumbre, tiende a buscar lo incompleto, lo que no salió, lo que no llegó, lo que no eres, lo que deberías haber hecho. Y ese hábito crea una vida interior de insatisfacción constante. La gratitud corta ese ciclo. Te enseña a reconocer lo que ya está, lo que te sostiene, lo que a veces pasas por alto. En el budismo se dice que la gratitud es una puerta hacia la paz interior. Porque cuando valoras lo que tienes, dejas de vivir como si te faltara la vida. ¿Cómo incorporarla sin convertirla en obligación? Aquí van ejercicios simples y efectivos. 1. Diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que agradeces. Pequeñas, también sirven: una conversación, una comida, un momento de calma. 2. Gratitud al amanecer, al despertar. Antes de mirar el teléfono, piensa en 3 cosas que agradeces ahora mismo: la cama, el día, el air, una oportunidad nueva. 3. Expresa gratitud a los demás. A veces sentimos gratitud, pero no la decimos. Un mensaje, una llamada, un gracias por estar. 4. Gratitud en lo difícil. No para romantizar el dolor, sino para extraer una semilla, una lección, una fuerza, una claridad. 5. Pausas de gratitud en el día. 1 minuto. Mirar el cielo, oír los pájaros, sentir tu cuerpo y reconocer: estoy aquí. La gratitud también tiene impacto en el cuerpo: reduce estrés, suaviza la ansiedad, amplía la percepción. Pero más allá de estudios, hay algo evidente cuando agradeces. Tu mente deja de apretar
Y eso ya es sanación. Capítulo 8. Crear un entorno que fomente pensamientos positivos. Y ahora, pasamos a algo que muchas veces se ignora, pero pesa más de lo que crees el entorno. La mente es permeable. Absorbe clima emocional, se ajusta a estímulos, se contagia de lo que escucha cada día. Por eso crear un entorno que fomente calma no es un lujo, es parte del camino. A veces no puedes cambiarlo todo de golpe, pero sí puedes hacer ajustes que, con el tiempo, cambian tu paisaje interno. 1. Organiza y simplifica tu espacio. El desorden afuera suele amplificar el desorden dentro. Un escritorio más limpio, una habitación más ligera, y la mente respira mejor. 2. Rodéate de elementos que inspiren paz. Una planta, una imagen serena, una vela, una frase suave. Pequeños recordatorios visuales que educan la atención. 3. Reduce la exposición a contenido negativo. No porque quieras vivir en una burbuja, sino porque tu mente necesita higiene. Lo que consumes se convierte en tu diálogo interno. 4. Cultiva relaciones que sumen. Serenidad. Busca apoyo, respeto, crecimiento y pon límites donde la negatividad es constante. 5. Practica el silencio en casa o en tus espacios. El ruido permanente vuelve la mente reactiva. Unos minutos al día sin estímulo son medicina. Y cuando por fin empiezas a cuidar el entorno, ocurre algo sutil. La mente deja de sentirse en guerra todo el tiempo. Como si, por primera vez, el mundo exterior empezara a colaborar con tu calma, en lugar de ponerle obstáculos. No se trata de construir una casa perfecta, ni una vida sin ruido. Se trata de crear señales, recordatorios silenciosos que le digan a tu mente, una y otra vez, aquí puedes descansar. 5. Regálate momentos sin distracciones. No como castigo, sino como higiene interior. Un tiempo breve en el que no haces nada productivo, solo vuelves a ti. Ese silencio, aunque al principio parezca incómodo, es como abrir una ventana en una habitación cerrada, entra aire, y también se levanta polvo. Pero después, el aire se limpia, y algo en tu interior se ordena. 6. Apóyate en los aromas como puente emocional. Los olores no pasan por la mente racional, llegan directo al corazón del sistema nervioso. Una vela suave, un aceite esencial, una fragancia ligera, y tu cuerpo entiende antes que tu pensamiento. Lavanda, manzanilla, sándalo, no son solo nombres, son puertas pequeñas hacia un estado más amplio, más tranquilo, más seguro. 7. Busca la naturaleza siempre que puedas. Porque la naturaleza no te exige explicaciones, no te pide que mejores, no te juzga, solo te recibe. Caminar entre árboles, mirar el cielo, escuchar un río, es como recordar una verdad antigua. Todo lo vivo se mueve, pero no se desespera. Y si no puedes salir seguido, trae un pedazo de tierra contigo, una planta, una piedra, una rama seca, algo simple que te conecte con lo real. 8. Establece rutinas que te devuelvan sensación de sostén. La mente se agota cuando vive improvisando el día completo. Una rutina no es una cárcel, es un riel suave. Una forma de decirle a tu interior hay orden, hay dirección. No estás perdido. Un gesto pequeño al comenzar la mañana y otro al cerrar el día, y de pronto la mente deja de correr con tanta desesperación. 9. Crea un rincón de refugio para la meditación o la reflexión. No tiene que ser grande, solo tiene que ser tuyo. Un cojín, una manta, una planta, una luz suave y la certeza de que existe un lugar donde la vida baja el volumen. Saber que ese espacio te espera, ya, calma, incluso antes de sentarte. 10. Deja que tu entorno te recuerde tu propósito. Libros, frases, imágenes, símbolos, no como decoración, sino como brújula, cuando te rodeas de elementos que reflejan quién deseas ser.
la mente empieza a alinearse con esa dirección sin violencia. Así. Tu espacio deja de ser solo un lugar. Se vuelve un compañero silencioso en tu transformación. Crear un entorno que fomente pensamientos positivos no es escapar del mundo. Es preparar el terreno para que el mundo interno florezca. Y al mismo tiempo, es un espejo a medida que tu mente se ordena. Tu entorno se simplifica. Y a medida que tu entorno se simplifica, tu mente respira mejor. Antes de cerrar este capítulo, haz una pausa breve. Mira a tu alrededor como si vieras tu espacio por primera vez. ¿Qué cosa pequeña podrías ajustar hoy para que tu mente se sienta un poco más segura? A veces basta con ordenar un rincón, abrir una ventana, apagar un ruido, poner una planta. Pequeño, pero real. Capítulo 9. La autocompasión y el autocuidado como herramientas para una mente en paz. Y aquí llegamos a un punto esencial. Porque cuando empiezas este camino, tarde o temprano, aparece una prueba silenciosa, no solo pensamientos negativos, sino juicios sobre ti, por tenerlos. Es fácil caer en esa trampa, debería estar mejor. Otra vez lo mismo. ¿Por qué no avanzo más rápido? Y, en ese momento, sin darte cuenta, la mente crea una segunda herida. La primera es el dolor. La segunda es castigarte por sentirlo. Por eso, autocompasión y autocuidado no son extras. Son parte del corazón del camino. La autocompasión es tratarte con la misma dignidad con la que tratarías a alguien querido. Es hablarte con una voz que no aplasta. Es reconocer: estoy atravesando algo y merezco cuidado. No violencia. El budismo apunta a una verdad simple. La paz interior aparece cuando dejas de pelear con tu humanidad. Y el autocuidado es el acto práctico de sostener esa verdad. Descanso, alimento, movimiento, silencio, límites, presencia. No por capricho, sino porque tu mente vive en un cuerpo. Y si el cuerpo se agota, la mente se oscurece con facilidad. Aquí tienes prácticas concretas, llevadas con suavidad. 1. Háblate con amabilidad. Observa el tono de tu diálogo interno. Si te descubres duro, cortante, exigente, detente y reformula. Pregúntate: ¿le hablaría así a alguien que amo? Si la respuesta es no, entonces tampoco lo mereces tú. 2. Acepta tus emociones, incluso las difíciles, no como resignación, sino como honestidad. Tristeza, miedo, frustración no son fallas morales, son mensajes del cuerpo y del corazón. Cuando las aceptas, dejan de gritar para existir. 3. Dedica tiempo al autocuidado diario, aunque sea breve. Un baño lento, una caminata, 5 minutos de respiración, una lectura tranquila. No esperes tener tiempo, créalo como un acto de respeto. Porque si tú no te cuidas, la mente buscará escape, y a veces lo buscará en lugares que no sanan. 4. Perdónate por los errores. No para justificarlo todo, sino para dejar de cargar con la culpa como identidad. El error es una experiencia, no un destino. Pregúntate: ¿qué puedo aprender? Y luego, suelta el látigo interior. 5. Escribe una carta de autocompasión, como si fueras tu propio maestro suave. Di lo que nadie te dijo cuando lo necesitabas. Estoy orgulloso de ti, por seguir. Estás haciendo lo mejor que puedes. No tienes que cargar esto solo. Y léela cuando el ánimo baje. No para engañarte, sino para sostenerte. 6. Rodéate de personas que fomenten amor propio. Las relaciones son clima, y el clima se respira. Busca vínculos que no te reduzcan, que no te humillen, que no te empujen a odiarte para mejorar. Y donde no puedas irte, pon límites internos. No todo comentario merece entrar. 7. Sé paciente con tu proceso. La transformación mental es un sendero, no una sentencia. Habrá días luminosos y días nublados. La autocompasión es recordar: el cielo no deja de ser cielo porque haya tormenta. Cuando te tratas con ternura, la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja,
Los pensamientos negativos pierden fuerza. No porque los elimines, sino porque ya no encuentran un enemigo dentro de ti que los vuelva más intensos. Para cerrar este capítulo, quédate con esto. La paz mental empieza por la forma en que te hablas en silencio. Y si hoy descubres que estás siendo demasiado duro contigo, no te critiques por eso. Solo vuelve, como volverías a casa. Capítulo 10. La aceptación y el soltar como vías hacia la paz mental, a medida que avanzas. Aparece un aprendizaje más profundo. Mucho del sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de la lucha interna contra lo que ocurre. La mente quiere controlar, quiere asegurar, quiere anticipar. Y cuando no puede, se tensa, se frustra, se agota. La aceptación no es rendirse ante la vida, es dejar de pelear con la realidad para poder verla con claridad. Aceptar es decir, esto es lo que está pasando ahora. Sin maquillaje, sin dramatismo, sin guerra. Y soltar es el movimiento natural que viene después, dejar de aferrarte mentalmente a lo que te pesa. Dejar de sostener una cuerda que solo está quemándote las manos. Soltar no es indiferencia. Soltar es libertad. Aquí van prácticas claras. Sin rigidez. 1. Practica la aceptación del presente. Unos segundos al día. Mira tu experiencia tal como es. Sin debería. Sin no tendría que. Solo esto. 2. Identifica lo que está fuera de tu control. Lo que otros hacen. Lo que ya pasó. Lo que no depende de ti. Y observa cuánta energía se va ahí. Reconocerlo ya afloja la tensión. 3. Reemplaza el debería ser por es. Ese cambio es enorme, porque el debería crea resistencia. El es crea claridad. 4. Suelta expectativas rígidas. Sobre ti, sobre los demás, sobre la vida. No para vivir sin dirección, sino para vivir sin cadenas. 5. Visualiza el acto de soltar. Cierra los ojos. Imagina lo que cargas como un objeto en tus manos. Y abre los dedos lentamente. No para perderlo, sino para dejar de apretarlo. 6. Cultiva paciencia con el proceso. Aceptar y soltar no se logra de una vez. Se entrena, se practica, se vuelve una manera de estar. 7. Agradece lo que sí puedes controlar. Tu actitud, tu respuesta, tu presencia, tu decisión de volver. Eso es poder real en medio de la incertidumbre. Para cerrar este capítulo, hazte una pregunta íntima. Sin presión. ¿Qué estás intentando controlar? Que ya te está costando paz. Y luego, otra. Aún más suave. ¿Qué pasaría si lo acepto tal como es? Y lo suelto un poco. Hoy, aceptar y soltar son actos de valentía. Y también de amor propio. Porque te devuelven la vida al presente. Capítulo 11. La meditación de compasión para cultivar una mente serenamente positiva. Y cuando la mente empieza a aflojar la lucha, aparece el siguiente paso: abrir el corazón. En el budismo, la compasión no es un adorno moral, es una medicina profunda. Porque gran parte de la negatividad interna nace de una relación dura contigo y de una mirada hostil hacia el mundo. La compasión cambia esa raíz. La meditación de compasión no busca que seas bueno, busca que seas humano sin cerrarte, que puedas mirar tu dolor y el de los demás sin endurecerte. Empieza así. Muy simple. Siéntate, respira y lleva una mano al pecho. Di internamente, con un tono cálido, que pueda estar en paz, que pueda estar a salvo, que mi mente encuentre claridad, que mi corazón se suavice. No lo fuerces, no lo digas como una obligación, solo deja que esas frases se posen, como una manta ligera. Luego, piensa en alguien querido y repite: que estés en paz, que estés a salvo, que estés libre de sufrimiento. Y si algún día te sientes listo, incluye a alguien difícil, no para justificar lo que hizo, sino para liberarte del veneno de cargarlo dentro. Porque la compasión, al final, también es higiene mental. Deja menos espacio para el odio y más espacio para la serenidad. Y si te fijas, todo esto no es solo una técnica,
Es un cambio de identidad interior. Porque, cuando la compasión entra, la mente deja de necesitar enemigos para sentirse viva. Y ese es el comienzo real de una serenidad estable. La compasión, cuando se practica de verdad, no es sentimentalismo, es una fuerza lúcida, una forma de mirar el sufrimiento sin añadirle veneno, una manera de tocar la herida sin convertirla en condena. Y desde ahí, los pensamientos negativos pierden su combustible más habitual, el juicio. A continuación, te llevo por la práctica, pero no como una lista rígida, sino como un recorrido suave, paso a paso, para que tu mente lo sienta natural, como si recordara algo que siempre supo. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Como quien prepara un espacio sagrado, no necesitas un templo, solo un rincón donde tu sistema nervioso entienda que puede bajar la guardia. Siéntate con comodidad, la espalda recta, no por disciplina, sino para decirle a tu energía: estoy despierto. Cierra los ojos. Y durante unos instantes, no busques nada, solo respira, inhala, y nota que el aire llega. Exhala, y nota que el cuerpo se suelta un poco. Deja que cada respiración haga lo que sabe hacer, ordenar sin forzar. Si aparecen pensamientos, no los pelees. Déjalos pasar como pájaros cruzando el cielo. Aquí no se exige silencio perfecto. Aquí se permite presencia. 2. Dirige la compasión hacia ti mismo. Donde más cuesta empezar, porque a menudo, el lugar donde más falta compasión es dentro. Hay personas que son capaces de comprender a todos, menos a sí mismas. Y esa dureza interna se vuelve una fábrica constante de pensamientos negativos. Visualízate a ti, no en tu versión ideal, sino en tu versión real. Tal vez en un momento en el que sufriste, en una escena donde te sentiste solo, pequeño, desbordado, no para revivir dolor, sino para mirarte con una ternura que quizá no recibiste. Y entonces repite, lentamente, como si lo susurraras al corazón: que yo pueda estar en paz, que yo pueda liberarme del sufrimiento, que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar a salvo, que yo pueda tratarme con amabilidad. No repitas como quien tiene que creerlo. Repite como quien riega una tierra seca. Al principio parece que no cambia nada, pero por dentro algo se ablanda. Y observa, la compasión no borra tu humanidad, la abraza. 3. Expande hacia tus seres queridos, como una luz que se comparte cuando el corazón ya tiene un poco más de espacio. Deja que esa intención se desplace hacia alguien que amas. No hace falta que esa persona sea perfecta, solo que te evoque una conexión genuina. Visualízala frente a ti, Ibren crépite, con el mismo ritmo, que tú puedas estar en paz, que tú puedas liberarte del sufrimiento, que tú puedas ser feliz, que tú puedas estar a salvo. Imagina que la compasión es una luz tibia, no deslumbrante, una luz que no invade, solo envuelve. Una presencia que dice: te veo y deseo tu bienestar. En este paso, ocurre algo hermoso. La mente, que suele girar alrededor del yo, se abre y al abrirse, se vuelve menos obsesiva, menos rígida, menos oscura. 4. Compasión hacia personas neutras. Para entrenar un corazón imparcial, ahora elige a alguien con quien no tengas carga emocional fuerte. Un vecino, un compañero de trabajo con el que apenas hablas, alguien que ves en la calle. Aquí entrenas un músculo profundo, la capacidad de desear el bien sin interés. Repite: que tú puedas estar en paz, que tú puedas liberarte del sufrimiento, que tú puedas ser feliz. Este paso parece pequeño, pero cambia la arquitectura interior de tu mente, porque la mente negativa tiende a dividir los míos y los otros. La compasión, en cambio, une sin ingenuidad. Todos sienten, todos cargan algo. 5. Compasión hacia quien te cuesta, donde la práctica se vuelve liberación. Este es el punto delicado, y es importante decirlo con claridad. No estás justificando lo que alguien hizo. No estás negando tu dolor. No estás diciendo estuvo bien. Estás soltando la cadena invisible que te ata a esa persona a través del rencor. Porque el odio
aunque parezca fuerza. Es una prisión que se lleva por dentro. Visualiza a alguien con quien haya conflicto. Si se siente demasiado intenso, elige un conflicto menor. El objetivo no es forzarte. Es ampliar el corazón con inteligencia. Repite, despacio, aunque no lo sientas perfecto. Que tú puedas estar en paz, que tú puedas liberarte del sufrimiento, que tú puedas ser feliz. Y recuerda, detrás de cada conducta torpe, detrás de cada herida, hay un ser humano buscando paz, pero haciéndolo de forma imperfecta. Comprender eso no excusa, pero libera, porque cuando ya no necesitas odiar para protegerte, algo en ti descansa. 6. Expande hacia todos los seres. Y deja que la mente se vuelva vasta. Ahora imagina que esa luz se ensancha, no como fantasía, sino como símbolo interno. Rodea tu ciudad, luego tu país, luego el mundo. Incluye lo visible y lo invisible. Gente que ríe, gente que llora, gente que ama, gente que se pierde, gente que hoy está bien y gente que hoy no puede más. Repite con un ritmo suave. Que todos los seres puedan estar en paz, que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento, que todos los seres puedan ser felices. En este punto, la mente deja de ser estrecha, se vuelve océano. Y un océano no se altera por una sola ola. Lo que empieza a cambiar cuando practicas así, con el tiempo, notarás algo concreto: menos reactividad, menos necesidad de defenderte con pensamientos duros, menos diálogo interno cruel, más espacio antes de responder, más paciencia contigo y con los demás. Y aquí está lo más importante: la compasión reduce pensamientos negativos porque les quita la raíz de la violencia interna. Cuando te tratas con bondad, tu mente ya no necesita castigarte para mejorar, solo necesita guiarte. No necesitas dedicar 1 hora, incluso 5 minutos al día, sostenidos con sinceridad, pueden reeducar tu interior de forma profunda. Para cerrar este capítulo, llévate esto como un voto íntimo. Sin presión, hoy elegiré hablarme con más suavidad. Hoy elegiré no añadir más sufrimiento al sufrimiento. Hoy recordaré que todos, sin excepción, buscamos paz, aunque a veces no sepamos cómo. Y cuando la compasión se vuelve costumbre, tu mente se convierte en refugio. No porque la vida sea perfecta, sino porque, por dentro, ya no estás solo. Capítulo 12. Integrar las prácticas para una transformación mental duradera. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo se vuelve real. Porque una enseñanza hermosa puede inspirarte, pero solo una práctica integrada puede transformarte. La mente, como dijimos, es un jardín. Y un jardín no florece por un día de cuidado. Florece por constancia, por pequeñas acciones repetidas, hasta que se vuelven naturaleza. Por eso, no vamos a hablar de hacerlo todo. Vamos a hablar de unirlo, de crear una rutina suave, humana, sostenible, para que estas herramientas no se queden en ideas, sino que se vuelvan tu manera de vivir. 1. Crea una rutina diaria con meditación como base. La meditación es el suelo firme. No importa si son 5 minutos. Lo que importa es la fidelidad. Porque cada día que te sientas, le enseñas a tu mente: hay un lugar al que siempre podemos volver. Puedes alternar un día respiración, otro día compasión, otro día silencio atento, y así. La práctica se vuelve flexible, no mecánica. 2. Gratitud, al comenzar o al terminar el día, no como frase bonita, como entrenamiento mental. Al despertar, 3 cosas pequeñas, que sí están bien. Al dormir, 3 momentos donde hubo algo bueno. Incluso mínimo. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el dolor se convierta en la única historia. 3. Autocompasión. En los momentos difíciles, cuando sientas que retrocedes, cuando te veas atrapado en pensamientos oscuros, cuando te juzgues, haz una pausa y pregúntate: ¿qué necesitaría un ser humano que está sufriendo? Y date eso: una respiración, una palabra amable, un descanso, un límite. La autocompasión no te debilita,
Te estabiliza. 4. Haz del soltar y la aceptación una práctica continua. No esperes a tener una gran crisis para soltar. Suelta en lo pequeño. Suelta la necesidad de tener razón. Suelta la urgencia de controlar el ritmo. Suelta el debería que te aprieta el pecho. Aceptar es ver. Soltar es liberar. Y ambos se practican en lo cotidiano. 5. Atención plena en actividades diarias. El camino no vive solo en el cojín. Vive en los platos. En el tráfico. En una conversación. En cómo caminas por tu casa. Elige una actividad al día como entrenamiento: comer con atención, lavarte las manos sintiendo el agua, caminar sin mirar el teléfono, escuchar a alguien sin preparar la respuesta. Eso es mindfulness real. 6. Rodéate de un entorno que apoye tu paz, orden. Silencio breve. Naturaleza. Estímulos sanos. No por estética, sino por salud mental. Tu mente aprende del ambiente. Y tu ambiente aprende de tu mente. 7. Reflexiona y ajusta semanalmente, no como exigencia, sino como revisión amorosa. Pregúntate, ¿qué práctica me sostuvo más esta semana? ¿Dónde me perdí? ¿Qué necesito ahora? A veces necesitas más gratitud, a veces más meditación, a veces más límites, a veces más descanso. Escucharte es parte de la sabiduría. 8. Paciencia y perseverancia. Sin dramatizar los retrocesos, habrá días donde la mente se nuble. Eso no es fracaso, es clima. La práctica no elimina nubes, te recuerda el cielo. 9. Entiende que esto no termina, se vuelve tu estilo de vida. La transformación mental no es llegar a un lugar, es caminar de otra manera, respirar de otra manera, tratarte de otra manera. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y notarás: ya no reacciono igual, ya no me hundo tan rápido, ya no me hablo con tanta crueldad, ya no vivo en guerra conmigo. Eso es transformación. Y para cerrar este viaje, quédate con esta imagen. Cada práctica es una puerta distinta hacia la misma casa. Meditación, atención plena, gratitud, desapego, aceptación, compasión, autocuidado. Todas conducen al mismo lugar: una mente más clara, un corazón más suave, una vida más consciente. Si este contenido te está ayudando, vuelve a él cuando lo necesites. A veces una misma práctica, repetida en el momento correcto, abre una comprensión nueva. Y ahora te dejo una pregunta, para que no sea solo un final, sino un comienzo. ¿Qué vas a practicar hoy? Aunque sea por 5 minutos, para cuidar tu mente como se cuida algo valioso. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Que encuentres calma en cada respiración y un poco más de luz, incluso en los días difíciles.